Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Y chicos, a ver chicos, ¿ya? Bien. Buenos días con todos. Buenos días chicos. Buenas. A ver. Bien chicos. Prestamos atención. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan chicos? Sí, profesor. Ya, miren. Esta clase, escúcheme bien, esta clase no va a entrar a la evaluación de este mes de junio. Ya, va a entrar a la evaluación del mes de julio, el próximo mes. Ya, las dos solamente van a entrar a esta evaluación las dos clases. La primera que hicimos, desequilibrio ecológico, ¿recuerdan? El 8 de junio, es la primera clase, desequilibrio ecológico, y la siguiente clase que fue sobre contaminación ambiental 1, porque esta es contaminación ambiental 2, ¿ya? Y la otra contaminación ambiental 1, ¿recuerdan? Contaminantes químicos, físicos, biológicos, ¿ya? Esa clase. Esas dos clases van a entrar a la evaluación de este mes de junio. Esta va a entrar a la evaluación del próximo mes. ¿Me entendieron? ¿Me escucharon, chicos? ¿Ya? Sí, profesor. Ya, muy bien. Leanla bien de todas maneras, ¿ah? Esta es la clase, entonces empezamos contaminación ambiental. Anotamos todos, saquen sus lapiceros. ¿En qué consiste la contaminación ambiental? Bien, no olvidemos entonces. Empezamos. 2. Dice, los efectos de la contaminación se manifiestan por las alteraciones en los ecosistemas, ¿no? La propagación de enfermedades entre los seres vivos y la extinción de especies de flora y fauna, ¿no? Todo esto lo que genera la degradación de la calidad de vida, ¿no? Entre ellas tenemos, por ejemplo, la degradación de la salud, la contaminación del aire puro, la contaminación del agua limpia, ¿no? Entonces, estas son las consecuencias, pues, de la contaminación. Repito nuevamente, los efectos de la contaminación se manifiestan por las alteraciones de los ecosistemas. Eso es lo primero que perjudica, ¿ya? La contaminación perjudica, a la alteración, se alteran los ecosistemas, se propagan las enfermedades entre los seres vivos y hay gran extinción de animales y vegetales. ¿No es cierto? Muy bien. Consideren eso, es bien importante. ¿Cuáles son las consecuencias
de la contaminación. La primera de ellas, chicos, tenemos, lógicamente, pues, el efecto invernadero. ¿Bien? Las alteraciones climatológicas, ¿no es cierto? El efecto invernadero. Las lluvias ácidas, ¿no? Como consecuencia del efecto invernadero, hay lluvias ácidas. El smog fotoquímico. La eutrofización. 5. La destrucción de la capa de ozono. Anoten eso también, anoten estas consecuencias. ¿Ya? Estas 5 consecuencias debido pues a la contaminación ya son bastante conocidas por todos nosotros. Vamos a ir tratando una por una. ¿Ya, chicos? Miren bien. Entonces tenemos la primera de ellas, el efecto invernadero. ¿En qué consiste? ¿Qué es el efecto invernadero? A ver, el efecto invernadero, chicos, dice, se denomina así al conjunto de fenómenos derivados del sobrecalentamiento de la atmósfera terrestre. Repito, son el conjunto de fenómenos que derivan del sobrecalentamiento de la atmósfera terrestre. ¿Cuál es la causa? Pues, alumnos, en todo caso, ¿cuál es la causa del efecto invernadero? Es la sobreacumulación de contaminantes gaseosos, ¿no? La sobreacumulación de contaminantes gaseosos, dice, los que evitan la salida de la energía fuera de la atmósfera. Entonces, mucho cuidado, chicos, ¿ya? El efecto invernadero se denomina así, dice, al conjunto de fenómenos derivados del sobrecalentamiento de la atmósfera terrestre. La causa fundamental del efecto invernadero es la sobreacumulación de contaminantes gaseosos, capaces de absorber, mucho cuidado, estos contaminantes gaseosos son capaces de absorber energía, ¿no? Uno de los gases más importantes que contaminan es el dióxido de carbono, ¿no? El CO2. Esta energía evitan, ¿no? Justamente estos gases evitan la salida de la energía fuera de la atmósfera, lo que genera que el sobrecalentamiento de la Tierra, ¿no? Genera lógicamente el sobrecalentamiento de la Tierra, generando, no te olvides, generando la muerte progresiva de especies, ¿no? Especies. También ocurriría, hay una disminución de la producción agrícola. Sería otro efecto, otra consecuencia del efecto invernadero, ¿no? Disminución de la productividad agrícola y ganadera. Y en general, pues, alumnos, la formación de grandes áreas carentes de vegetación, ¿cierto? ¿No? Miren todos los efectos de este, pues, efecto invernadero, ¿no? La consecuencia que trae consigo el efecto invernadero, ¿no es cierto? Muerte progresiva de especies, disminución de la producción agrícola y ganadería, y la aridez, la desertificación de grandes áreas de vegetación, ¿cierto? Serían consecuencias. Anoten bien eso, ¿ah? Anoten eso. Bien, chicos, el efecto invernadero, pues, vamos a verlo acá. Observamos todos acá. Ahí está, ¿ven? Ahí está. Es la energía solar, miren. Ahí está nuestro sol, nuestra estrella, que nos envía energía solar. Acá dice calor atrapado por exceso de CO2. Toda esta banda que está acá, en la estratosfera, es donde se acumula todo lo que es contaminación en el aire. Toda esta contaminación de CO2,
nitritos, nitratos, ¿no? Gases que se eliminan acá, por ejemplo, la tala la quema de árboles, inclusive hasta los gases eliminados por los aviones, la radiación solar, las grandes áreas, las fábricas que eliminan también monóxido de carbono. El calentamiento de los océanos genera vapor que se suma al calor atrapado por el exceso de CO2, dice. Claro, el calentamiento de los mares genera vapor que también se eleva, sube, ¿no? ¿Qué más tenemos? Exceso de dióxido de carbono, quema de leña, las fábricas, los transportes, los barcos, los autos, todo lo que es exceso, eliminación de gases, y se elevan a la atmósfera, a la estratosfera, ¿no? Troposfera, primera capa, esta sería la estratosfera, ¿no? Dice, el calor queda acá atrapado, gran cantidad de gases. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ingresa la energía solar, miren acá, ingresa la energía solar, parte de esa energía se irradia hacia afuera. ¿Ve? Se irradia. Pero ¿qué sucede? Al querer salir al exterior, da un efecto así de rebote, ¿ve? La Tierra irradia calor, radiación infrarroja hacia irradia y regresa a la Tierra nuevamente, produciendo un exceso de calor. Un exceso de calor, un calentamiento global, alumnos. Se produce el calentamiento, el famoso calentamiento global, por el efecto invernadero. ¿Ves? Dice calor atrapado por el exceso de CO2. ¿Ves? Calor atrapado. La Tierra irradia calor y regresa. No sale al exterior el calor, ¿no? Y se produce el calentamiento global de la Tierra. Mucho cuidado con eso, ¿ya? Miren acá dice, ¿ve? ¿Ve? Regresa, el calor atrapado en exceso, regresa. Ahí está. Dice acá, cerca del 10% de la radiación infrarroja, que viene acá, logra escapar al espacio. Regresa. El calentamiento de los océanos genera vapor que se suma al calor atrapado por el exceso de CO2. Calentamiento de los océanos, genera vapor, que se acumula también acá, ¿no? Acá. Si llueve, se produce una lluvia ácida, ¿no? Por los ácidos que hay acá atrapados también por los gases, sulfatos, nitratos, ¿no? Mira, ya, miren bien eso, ¿ya? Efecto invernadero. Muy bien. Entonces, ¿cuáles serían los efectos, los efectos del efecto invernadero? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían? Acá vamos a ver, ¿ya? A ver. Esto lo hicimos, efecto 1, efecto invernadero, ya lo hemos hecho el 1. Ya hemos hecho esto. Ahí está. Efectos del efecto invernadero, los efectos. Mire bien cuáles son los efectos. Aumento de olas de calor. Por el calentamiento global, pues lógicamente, chicos, ¿no? Entonces, hay un aumento de la temperatura de la Tierra, un aumento de olas de calor. Aumento de lluvias torrenciales, ¿ven? Como efecto de la evaporación, ¿no? Hay una evaporación excesiva de los océanos, evaporación de agua, el vapor de agua asciende a las alturas, ¿no? Y se produce la condensación del agua y cae en forma de lluvia, ¿no? La condensación. Aumento de lluvias torrenciales. Aumento del nivel del océano, ¿no? Lógicamente. Aumento del nivel de los océanos. ¿Por qué? Porque al haber un calentamiento global, entonces hay el hielo se derrite con más facilidad porque la temperatura es alta en la Tierra. Entonces, pues dice aumento del nivel del océano.
fundición del hielo y casquetes polares. ¿Ve? Acá están el hielo, vean. Vean, los casquetes polares se funden por el calentamiento global. Si se funden los casquetes, significa porque hay un mayor volumen de agua, ¿no es cierto? Por eso dice aumento del nivel del océano, aumento del nivel del océano, del agua. Fundición del hielo y casquetes y calentamiento global. Miren acá un oso polar, miren, ya no tiene ni hielo el pobrecito donde ponerse. Todo se está fundiendo, ¿no? ¿Ves? Entonces, el calentamiento global le está disminuyendo, le está quitando prácticamente ecosistemas a los animales, ¿no? A los osos polares, ¿no? Los pingüinos, a las focas, ¿no? A todas las aves que viven en estas regiones frías, ¿no? En los polos, ¿no? Estos son los efectos entonces del calentamiento global. Miren, aumento de olas de calor, aumento de lluvias torrenciales, aumentos del nivel del océano, aumento del nivel del océano, o sea, del mar, la fundición de hielos y casquetes, y lógicamente puede ser calentamiento global. Chicos, anoten bien eso, es importante. ¿Ya? Entonces, no olvidemos el efecto invernadero y los efectos que produce, ¿no es cierto? Bien. Ahora vamos a pasar al siguiente efecto de contaminación. 2. La lluvia ácida. ¿Bien? A ver, las lluvias ácidas son precipitaciones de lluvias, ¿no? Que contienen grandes cantidades de sustancias ácidas. ¿Debido a qué, alumnos? A la reacción entre los gases sulfurados con el agua de la atmósfera, ¿no? Ya hemos visto cómo en la atmósfera se acumulan gases contaminantes, ¿no? Gases de CO2, ¿no? De azufre, de nitratos, ¿no? Nitritos en este caso, NO2, SO2, azufre, de nitrógeno, CO2, de carbono. Entonces, todos estos gases que están acá se acumulan en la estratosfera. Son gases ácidos, ¿no es cierto? Pues son ácidos. CO2, si se agrega más H2O, se forma H2CO, 2 oxígenos más 1, 3. H2CO3, ¿ves? Es un ácido. Ácido carbonoso. SO2 más agua, H2SO3, ácidos sulfurosos. NO2 más agua, H2NO3, ácidos nitrosos. ¿No? ¿Ya ven? Ácidos nítricos, nitrosos, sulfúricos, ácidos sulfúricos, sulfurosos, ácidos carbónicos y ácidos carbonosos. Todos estos ácidos, ¿no? Que se encuentran en la estratosfera, ¿no? Al caer el agua, se combinan pues los anhidridos estos ácidos, se combinan con el agua y forman ácidos. ¿Ya? Ahí está, por ejemplo, ¿ve? La lluvia es ácida, ¿ve? H2SO3, por ejemplo. Ácido sulfúrico, mejor. SO3 más H2O forma ácido sulfúrico, que cae, son ácidos. Son lluvias ácidas. Ácidos nítricos, ácidos carbónicos, con el CO2 carbónico. ¿Ve? Ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido carbónico, son lluvias ácidas. Miren, caen sobre las grandes, inmensas zonas de agricultura, contaminando la agricultura, pues, alumnos, ¿no es cierto? Entonces, no olvidemos, ¿no? La lluvia ácida daña, ¿no? Las lluvias ácidas daña y mata árboles, grandes cantidades de árboles, ¿no? Sobre todo en las zonas montañosas, ¿no? Como ven ustedes, elimina no solamente árboles, agricultura, también hace efecto sobre los peces, por ejemplo,
peces, sobre las plantas acuáticas. También, ¿no?, perjudica a las plantas acuáticas, los peces, ¿no? ¿Por qué? Porque la acidez va a cambiar el pH del agua, el grado de acidez del agua va a variar por las lluvias ácidas, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, todo esto de los ríos de la parte superiores, estas lluvias ácidas son arrastradas por los ríos, ¿y dónde llegan? A los lagos, a los mares. También estas lluvias ácidas corroen las estructuras metálicas, por ejemplo, de los edificios, tuberías, vehículos, maquinarias, vehículos. Entonces, en general, las lluvias ácidas perjudican, pues, ¿no?, a la agricultura, a la vida animal en los mares, en los ríos, corroe los metales, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Bien. Entonces, las lluvias ácidas, pues, son precipitaciones bastante peligrosas, ¿no? Contiene, repito, grandes cantidades de sustancias ácidas, como gases sulfurados, carbonados, que se encuentran en la atmósfera. ¿No es cierto? A esta atmósfera me refiero, miren, acá, ¿ves? Calor atrapado por el exceso de CO2, acá está, acá se atrapan todos esos gases. Y cuando llueve, al atravesar esta capa, esa agua de la lluvia se acidifica y cae a la tierra, perjudicando animales, plantas, etc. Siguiente pregunta. A ver, smog fotoquímico. El smog fotoquímico, tenemos, a ver qué podemos hablar acá. El smog fotoquímico, dice, es el efecto que se produce cuando los contaminantes atmosféricos entran en contacto con la luz solar. A ver, originando sustancias mucho más tóxicas, como el ozono y ácido, por ejemplo. El smog fotoquímico es algo intenso, por ejemplo, en los meses de verano, ¿no?, en las grandes ciudades, ¿no?, en las ciudades cálidas y secas sobre todo, ¿no? Es el smog fotoquímico. Aquí está, ¿ve? Contaminantes primarios y contaminantes secundarios. ¿Ve? Son radicales, monóxido de carbono, por ejemplo, que por el tubo de escape de los carros, ¿ve?, se eleva ese smog fotoquímico y produce TCO, ¿no?, monóxido de carbono. Las fábricas eliminan también contaminantes, gases contaminantes y producen CO2, dióxido de carbono. Los cráteres, los volcanes producen grandes cantidades de ácidos sulfurosos, SO2, ¿no? Entonces, todos estos contaminantes primarios son transformados con el oxígeno del medio ambiente, son transformados, por ejemplo, acá. Por ejemplo, hidrocarburos, partículas suspendidas. Todas estas partículas son transformadas, por ejemplo, SO2, son sustancias sulfurosas y forman sustancias sulfúricas. Miren cómo se contamina. HNO2 en ácido nítrico. El SO2 se transforma, por ejemplo, en ácidos sulfúricos. El oxígeno, el O2, se transforma en, por ejemplo, ozono, O3. Radicales nitratos, sulfatos, sales. ¿Cierto? A ver. Entonces, esto es el smog fotoquímico, le dicen, ¿no? Efecto que se produce, repito, cuando los contaminantes atmosféricos, o sea, que están en la atmósfera, entran en contacto con la luz, con la energía solar, la humedad ambiental, originando sustancias mucho más tóxicas que serían los contaminantes secundarios, ¿no es cierto? Son las sustancias, pues, mucho más tóxicas, ¿no es cierto? Unidos al oxígeno, unidos a la humedad atmosférica, se forman contaminantes, pues, secundarios mucho más peligrosos, ¿cierto? Mucho más peligrosos. ¿Ya? No olvidemos eso, chicos, ¿ya? Smog
fotoquímico. Copia bien el concepto. Efecto que se produce cuando los contaminantes atmosféricos entran en contacto con la luz solar o la humedad, ¿no? Originando sustancias mucho más tóxicas, como algunos ácidos, ¿no? Ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, radicales, nitratos, sulfatos, sales, son más tóxicas. ¿Bien? Ahí vamos avanzando, ¿ah? Vamos en el 3 ya, smoke, fotoquímico. Analicen, copien bien, ahí están las fuentes de contaminación, fuentes naturales, los volcanes, las fábricas, eliminando todos los gases. Los automóviles, monóxido de carbono, CO, etc. Nos vamos, ¿por dónde? Por acá. 4. Ahí está. Eutrofización. Observen bien. Observamos bien. Eutrofización. Bien. ¿En qué consiste la eutrofización? Dice. Es un fenómeno que ocurre en ecosistemas acuáticos lénticos. Cuando hablamos, alumnos, de ecosistemas acuáticos lénticos, me estoy refiriendo a lagos y lagunas. ¿Ya? Escuchen bien. Lénticos, o sea, aguas lentas, aguas tranquilas, ¿no? Estáticas, sin movimiento prácticamente. Por eso decimos lénticos. Eutrofización. Es un fenómeno que ocurre en ecosistemas acuáticos lénticos. Entre paréntesis, lagos y lagunas. Este es un lago, ¿no? O una laguna puede ser, cualquiera de los dos. Pero la eutrofización, ¿en qué consistiría? Consiste en la acumulación, anoten eso, es importante, acumulación de materia orgánica, ¿no? Que paulatinamente va llenando el lago. Vean, ¿no? Va llenando el lago, lo que produce, pues, un calentamiento en el mismo lago. Y poco a poco, la vegetación se va, como en este caso, ¿ven? Se va apoderando de todo el lecho del lago, ¿no? De toda la superficie, ¿eh? Se va apoderando de todo el lecho del lago, ¿no? Hasta transformarlo, miren la mano de este, miren lo que saca una mano, miren. Profesor, ¿acumulación de qué? ¿Acumulación de qué había dicho? Repito, te voy a repetir, eutrofización. Acá dice, es un fenómeno que ocurre en ecosistemas acuáticos lénticos, lagos y lagunas. Ya, luego le dije, todo esto consiste en ¿qué? En la acumulación de materia orgánica, que poco a poco va llenando. Acá comienza y acá se acumuló toditito, ya. Poco a poco vean cómo se va acumulando en la superficie del lago. Va llenando el lago, ¿no? Lo que ¿qué va a producir? Un calentamiento. Al producir un calentamiento, poco a poco la vegetación se va apoderando del lecho, de todo el lecho del lago, hasta transformarlo en un ecosistema de tierra firme. O sea, lo secó, ¿no? Lo va transformando en un ecosistema de tierra firme. Por ejemplo, algas. En este caso, acá hay algas, miren bien. Grandes cantidades de algas. ¿Ya? Al producir el calentamiento, entonces se va transformando, prácticamente este lago se va secando, se va a ir secando, ¿no? Como verán ustedes. Entonces, repito, la eutrofización, fenómeno que ocurre en ecosistemas acuáticos lénticos. Acá se inicia la eutrofización, acá se inicia, miren, ¿no? Se va acumulando materia orgánica, se refiere a las algas, ¿no? Materia orgánica, se va acumulando grandes cantidades de algas, por ejemplo, que paulatinamente
va llenando el lago. Acá lo llenó completo ya. Llena el lago. Lo que produce un calentamiento. Ojo, un calentamiento. ¿Ya? Y poco a poco la vegetación se va apoderando del lecho, ¿no? O sea, del lecho, o sea, de todo el lago. Se va apoderando del lecho hasta transformarlo en un ecosistema de tierra firme, podemos decir. Transformarlo en un ecosistema de tierra firme. O sea, lo seca, pues, ¿no? De tierra. Es un ecosistema de tierra. Mucho cuidado, ¿ya? Generalmente se evidencia en un aumento de la población de algas, por ejemplo, ¿no? Se evidencia un aumento de la población de algas, ¿no es cierto? Población de algas. Vean, a eso llamamos pues nosotros eutrofización. Mucho cuidado, que esto se está dando bastante, ¿no? Justamente pues por el calentamiento global, ¿no? El calentamiento global, que viene a ser también un tipo de contaminación ambiental, ¿no? Una consecuencia de la contaminación ambiental. Todos los ecosistemas se están variando tremendamente justamente por la contaminación ambiental. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces ya estamos hablando pues en cuanto a las consecuencias de la contaminación ambiental. 1, del efecto invernadero. 2, de las lluvias ácidas. Y 3, del smog fotoquímico. ¿Ok? Del smog fotoquímico. Bien, chicos. Ya tendrán ahí los conceptos para los orales, terminando el tema. Y la eutrofización, que estaba olvidando. ¿Bien, chicos? Muy bien. Bien, chicos. Ya esperamos entonces, dentro de un momento, para empezar con la segunda parte. Bien, chicos.